Karina le ofrece a Macri solamente un vaso de agua. No hay plata. Nada más que eso. Nosotros tenemos café, media luna, Claro, acá tenemos, barritas. sí. Vale. Ahora me traen un té. Tenemos de todo acá. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. ¿En serio? ¿Está bien? Porque le llenaron la cara de dedos en el Congreso. Siempre con buenas noticias. Le bajaron 12 DNU. Buenas noticias y malas noticias. ¿Cuáles crees primero? ¿Las buenas o las malas? No, primero su impresión acerca de esto, en serio. Bueno, por eso le te dieron digo, una me parece paliza. que tiene distintos costados. Entonces, déjame decirte dos cosas que me parece que son Sí. interesantes para destacar de la parte positiva. La primera, que Argentina, después de mucho tiempo, o quizás por primera vez, tiene una república verdadera. ¿Te acordás que la república es esa idea de que tenés poderes independientes, y entonces tenés un poder ejecutivo, tenés un poder legislativo, tenés un poder judicial? Es una idea basada en el constitucionalismo norteamericano, digamos, del control de los poderes. Bueno, lo que estamos viendo en Argentina es un ejercicio de ese ejercicio republicano como nunca se vio. Vos sabés que durante el kirchnerismo el Congreso era una escribanía, no Sí. tenía ninguna independencia. Bueno, ahora tenemos esto, ¿no? Tenemos esta cosa como ruidosa, con visiones contrastantes, con conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso. Bueno, de eso se trata ese republicanismo. Y yo me acuerdo que cuando Javier Milei asumió, había mucha gente que cuestionaba, ¿no? O dudaba sobre las credenciales institucionales. El dictador y el emperador. Bueno, y fíjate que nunca hemos tenido tanta república, ¿no? Por ejemplo, el hecho que el Congreso la Cámara de Diputados, porque todavía lo tiene que hacer el Senado, ¿no? Por supuesto, haya rechazado un decreto delegado es una cosa inédita en nuestra democracia, ¿no? En ese ejercicio, digamos, del control recíproco entre los poderes. Nunca le pasó a otro Y presidente. vos pensás que, por ejemplo, el kirchnerismo usó facultades delegadas de una manera totalmente inconstitucional, porque ellos tenían, digamos, delegaciones muy amplias, nos afectaron los derechos de propiedad, hicieron cualquier cosa, y además la Constitución dice que el ejercicio de las facultades delegadas tiene que ser por un tiempo limitado. Y ellos en realidad se los iban renovando todos los años. Vos sabés que incluso una vez Alberto Fernández se renovó las facultades delegadas por DNU. O sea, el propio... El mismo. El mismo. El mismo. se lo- Está bien, bueno. Entonces digo, por esa doble vara que a veces decimos, ¿no? Entonces Javier Milei pidió las facultades delegadas por un año, las usó por un año. En este momento no tenemos facultades delegadas, se las dieron para un tema muy específico, las aplicamos al tema específico y ahora el Congreso dice no nos gusta eso que te dijimos que podías hacer. Bueno, entonces digo, pero dentro del vaso medio lleno y vaso medio vacío, ahora voy al vaso medio vacío en un minuto, me parece que es para destacar este aspecto de la institucionalidad. El segundo punto que me gustaría destacarte es que hoy, por ejemplo, recién lo hablaba con Willy, hoy abría los diarios y digo, el Congreso ha hecho este gran acto de irresponsabilidad, porque ahora vamos a la irresponsabilidad de lo que el Congreso votó el otro día. Y digo, voy a ver dónde está el dólar, dónde está el riesgo país, o sea, cómo se complicó todo. Y no hay ninguna noticia. No, bajó el dólar. Bajó el Bajó el dólar. dólar a Entonces, ¿qué 1.345. te está diciendo algo muy, muy importante? Y es que el mercado, la sociedad en su conjunto, se da cuenta que el presidente Milei tiene un compromiso tan grande con el equilibrio fiscal y con la estabilidad macroeconómica que el Congreso te puede tirar estos petardos, estos fuegos de artificio y puede hacer todas estas, digamos, estas cosas, pero el sistema macroeconómico se mantiene incólume. O sea, hay una fortaleza y una convicción en la capacidad del presidente y su equipo y su ministro de Economía de mantener el ordenamiento económico que pueden pasar estas cosas que son de gran irresponsabilidad. Ahora voy a eso sin que se afecte el equilibrio macro. ¿Sabes a qué me hacía acordar? Yo no sé si vos te acordás que durante muchos años Italia tenía una política que era un bolonqui infernal y seguía Italia y crecía, qué sé yo, durante todo el periodo de la posguerra. Bueno, un poquito así. Es como estamos de alguna manera, parece yendo a esa situación donde la política puede meter un montón de ruido, pero la estabilidad macroeconómica se confía en el gobierno y entonces no se ve esto, reflejada y Javier, no se alteran las variables. Esto del Congreso del otro día fue mucho más que ruido. Esto fue a la línea de flotación Claro, del porque gobierno. vos tenés que pensar que ellos se están jugando la vida, ¿no? Hay una casta política, hay un sistema que se ha montado durante 50 años que está lleno de privilegios
y que ellos se dan cuenta que ha venido un presidente que no está dispuesto a mantener esos privilegios. Vamos a un ejemplo muy puntual que es lo de vialidad, ¿no? A ver, no tengo que explicar mucho de vialidad. O sea, vialidad es el foco central de la corrupción del kirchnerismo, podría decir de la corrupción de hace muchísimos años en Argentina, una organización que de una red vial de 840.000 kilómetros solamente mantiene 20.000. No sé si me se entendió eso que dije. De una red vial de 840.000 kilómetros, Vialidad solo atiende 20.000, tiene para eso 5.000 empleados, con 1.500 cargos jerárquicos. Ayer yo desplegué en el piso del ministerio, digamos, una sábana con todos los, para que se visualice eso, 1.500 delegados gremiales, o sea que tenés una organización que tenés 5.000 personas para 20.000 kilómetros, de los cuales son todos caciques, porque no labura ninguno, o sea, tenés 1.500 que son... Ahora, delegados gremiales. 1.500 delegados gremiales, 1.500 puestos jerárquicos. Entonces yo lo que digo es, ¿el Congreso verdaderamente quiere preservar eso? O sea, ¿quiere votar para ese agujero negro donde se va la plata que tendría que estar invertida en que nuestras rutas estén en buenas condiciones? ¿Quiere defender a esa casta? Bueno, sí, porque son la casta. Y ese es el foco de la corrupción. Entonces el kirchnerismo está desesperado por mantener eso. De hecho, si ellos lo construyeron. Y a mí me parece que acá una cosa que es muy notable es que el presidente Milei lo que está haciendo, esto me parece que es muy importante transmitirlo, ¿por qué lo quiere cambiar? Porque quiere eliminar el foco de la corrupción. El problema central que tenía Vialidad era que era una organización que se controlaba a sí mismo. Por eso pudo pasar lo que pasó. Y por eso pudieron robarse la plata de las rutas durante tantos años, ¿no? Entonces, el presidente Milei dice que los gobiernos corruptos arman las organizaciones corruptas. Los gobiernos que no son corruptos desarman las organizaciones que son corruptas. Entonces, Javier Milei está tratando de desarmar una estructura que estaba montada para robar. Y digo, pucha, el Congreso está votando para mantener una estructura corrupta, una estructura que se lleva el dinero de nuestras rutas. Y yo, por ejemplo, hablaba ayer con alguna gente que los respeto, hasta diría los quiero, por ejemplo, de la coalición cívica, y le digo, ¿ustedes qué se les pasó por la cabeza? Votaron con los K. Votaron con los K, pero escuchá, durante años ellos están diciendo... ¿Y qué dijeron? No, es inentendible, digo, es incomprensible. Yo no sé si es un síndrome de Estocolmo, están confundidos, están tratando de llamar la atención, están, como decís vos, Eduardo, en campaña electoral. En campaña electoral, tratando de pegarle a la línea de flotación del gobierno desesperadamente, porque saben que si los argentinos apoyan este gobierno que está desarmando estas estructuras de corrupción, a ellos se les acaba el curro, ¿no? Entonces, pero digo, del kirchnerismo lo puedo entender, pero de este otro grupo que supuestamente, históricamente, digamos, siempre pelearon en contra de la corrupción, viene un gobierno que te dice, mira, te voy a desarmar, porque, repito, los gobiernos que son corruptos no atacan las estructuras corruptas, las defienden, las protegen, y las además arman. la coalición cívica con Lita a la cabeza denunció justamente la corrupción. Y acá terminan entonces votando, entonces digo, wow, o sea, es como una cosa como bastante sorprendente, El ¿no? reemplazo de vialidad sería Secretaría de Transporte, concesiones viales, privados que mantengan la ruta y un pequeño remanente que mantiene el Estado. Claro, Eso sería el reemplazo de vialidad. En realidad es la parte de auditoría, se pasa a una agencia independiente, porque vos necesitas que la auditoría sea fuera del propio organismo, la parte de planificación pasa a la Secretaría de Transporte y la parte de mantenimiento también pasa a un área de mantenimiento, pero con la idea de ir tercerizándolo, porque nosotros, esto es otra cosa que me parece interesante, Eduardo, mencionarte. Escuchás el debate, yo te juro que no ningún... Bueno, a ver, nunca digas ninguno, porque seguro después hay alguno que sí. Pero casi que te apostaría que ningún diputado leyó los informes técnicos que avalaban los decretos que nosotros hicimos y las decisiones, y que explicaban, por ejemplo, esto que me estás preguntando, de qué es lo que se hace, y que tiene el diagnóstico y tiene la historia. Nosotros en nuestro informe técnico en vialidad, nosotros analizamos la productividad campamento por campamento de vialidad. O sea, realmente se trabajó de una manera muy seria. Vos lees ese informe técnico, decís, no puedo yo defender que esta estructura quede así, ¿no? Entonces, entonces eso también me parece, por ejemplo, nos invitó el Congreso a que expliquemos.
¿Por qué no nos explicó, no les interesaba que fuéramos a explicar por qué se hace lo que se hace? Por ejemplo, en el ámbito de la cultura, que tenés el Instituto del Teatro, que la estructura burocrática que había armado el kirchnerismo se llevaba el 65% de la guita del teatro, y que entonces lo que nosotros hacemos, volvemos a la situación histórica pre-kirchnerista, que hay una Dirección Nacional del Teatro, que entonces no tiene toda esa estructura burocrática, entonces la plata vuelve al teatro. Entonces, son crueles con la cultura ustedes. No, ellos son crueles. Eduardo, ¿me seguís? Pero yo vengo escuchando que ellos ustedes, dicen, claro, sí, bueno. Sí, Es que ellos, yo vengo escuchando eso. Pero es que ese es el modus operandi de crueles ellos. con la Ellos cultura y los artistas. siempre lo dice el presidente Milei, ellos se escudan en causas nobles para armar un curro atrás. Entonces se escudan en la idea de que queremos desarrollar el teatro para armar una estructura que se llevaba toda la guita del teatro. No sé si se entendió, sí. porque entonces ellos decían, vamos a hacer los planes sociales, y armaron un modelo de los gerentes de la pobreza que mordían para llevarse la guita, ¿ok? Entonces siempre es esa idea de la causa noble para esconder detrás un negocio, ¿no? Entonces ahora, y yo además pienso que hay una cosa muy loca, o sea, cuando, y me llama la atención porque lo suben a Twitter y lo dicen con orgullo, y hemos votado, y el Congreso ha retomado su rol y hace lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que votó el Congreso? Déficit. ¿Y qué es el déficit? El déficit es volver a poner a millones de argentinos en la pobreza. Porque ¿cómo hizo el presidente Milei para sacar a 10 millones de argentinos en su primer año de mandato de la pobreza? Bajando el gasto, y al bajar el gasto, bajar la emisión monetaria, y al bajar la emisión monetaria, bajar la inflación, que era un impuesto sobre todo sobre los más vulnerables de la sociedad. Entonces, ellos votan déficit. Y votar déficit, que te vuelvo a decir, ni el mercado ni la sociedad piensa que esto se va a transformar en algo real, porque si no, las variables macroeconómicas hubieran reaccionado diferente. O sea que ya la sociedad lo entiende como que es simplemente como un juego de la política sin impacto real. Pero ellos están votando eso, están votando déficit, están votando emisión monetaria, y la verdad que yo no sé, yo creo que la sociedad está podrida de un Estado que le saca la plata a la gente para decidir el político en qué gastar, ¿no?